sostener que de Efrata, de lo que es Belén de Efrata, va a salir el Mosías que va a regir finalmente de manera definitiva a todo lo que es Eretz de Israel, no se refiere a alguien que nació en Belén o que va a nacer. Eso es una aberración completa. Para algunos, eh, el Mesías debía de nacer en Jerusalén y pues quedarse ahí. Sin embargo, cuando leemos la profecía, en realidad pues no dice que el Mesías nace en Belén. Dice, saldrá de ti el que reinará a todo lo que es Israel. Vamos a checarlo bien. Pues como dice Miqueas 5:2 en adelante, pero tú, Belén de Efrata, aunque eres la más pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Por lo tanto, él los abandonará hasta el tiempo en el que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces, el resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel. Como decíamos en videos anteriores, en realidad aquí se está refiriendo a una dispersión. Y pues ya habíamos hablado de una segunda dispersión después de que Jesús predicó su evangelio según las Santas Escrituras cristianas eh, al, al año 69 al 70. El Bet Hamikdash, o el Sagrado Templo, que permanecía en pie todavía, es destruido por una horda de soldados de Roma, los romanos de lo que es el Imperio Romano, y pues a partir de ahí comienza la dispersión en el año 69. Para el año 300 se instaura como religión de Estado lo que es el cristianismo, pero ahora sí la dispersión va a seguir a muerte a los judíos. Entonces los judíos tendrán que dispersarse por todo el mundo. Cuando decimos judíos no nos referimos solamente a la tribu de Judá, sino nos referimos a todo israelita de las 12 tribus que estaban ya reunidas en Eretz Israel antes de la destrucción del Sagrado Templo, pero pues en la segunda destrucción del Sagrado Templo todos los israelitas tienen que salir por el mundo y buscar nuevas oportunidades, nuevas tierras, y pues así pasan los años, más o menos por ahí del, no sabemos en qué tiempo pudieron haber llegado a tierras americanas, pero lo que sí sabemos es que al menos en Soquitlán, que ya habíamos dicho Soquitlán viene de la palabra Soquim, que quiere decir entre las canteras, y que a su vez significa lugar entre las canteras, y que pues de alguna u otra manera tiene relación con un lenguaje hebreo. Nos hace suponer que al igual que los náhuatls han de ser una de las tribus perdidas de Israel que se sentaron aquí en México hacia el año 900. Por lo tanto, decimos que salió. En este caso, por ejemplo, salir no es lo mismo que nacer. Por eso dice, pero tú, Belén de Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá. ¿Qué quiere decir? De ti me saldrá. No quiere decir de ti nacerá, sino saldrá. Es decir, eh, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a 1 Samuel 17:2, David era hijo del efrateo de Belén de Judá, llamado Isaí, y este tenía 8 hijos. Isaí en los días de Saúl era ya viejo, avanzado en años entre los hombres. Claramente dice que Isaías es el padre de David, que es el rey David, que también nació en Belén de Judá, en este caso Belén de Efrata, y que a su vez tiene a su hijo que es llamado el rey Salomón. Y pues de ahí viene esa genealogía de reyes a quien se les va a prometer que dicha genealogía de gobernantes y reyes
y va a ser hasta por la eternidad. Entonces, por lo tanto, dice que el que gobernará a Israel debe de salir de Belén de Frata, de Belén de Judá. ¿Qué quiere decir esto? Que viene de la raíz de Isaí, de la raíz de Isaí, y que Isaías 11:10, por lo tanto, va a salir de Israel, va a salir de Belén, que no va a poderse quedar, así como por ejemplo el retoño del maguey no puede quedarse al abrigo, mejor dicho, al abrigo de su padre, la planta grande en este caso no se puede quedar porque lo ahogaría y moriría. El retoño de la raíz tiene que ser cortado y llevado a otra tierra, así como por ejemplo los maguilleros venden las crías de maguey para que se las lleven a otras tierras y puedan producir frutos. En este mismo sentido, pero dice saldrá, es salir, saldrá el que ha de ser gobernante de Israel. ¿Y durante qué tiempo va a salir? Pues desde los orígenes, en este caso, desde lo que fue la dispersión del año 69, todos salieron de Israel, no se quedó ningún judío, en especial ninguna de las tribus de Israel, salvo aquellas que aguantaron estar, pero muy dispersas ahí entre los alrededores de Israel y se volvieron eh, árabes o se confundieron entre los árabes. Pero pues no hubo ningún reino para ese tiempo ya. Estamos hablando a partir del 69. Fue la religión de Estado, la católica, la que empezó a gobernar y la que todavía tiene el cetro de poder hasta el momento. Por lo tanto, dice, Él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Cuando dice que Él los abandonará, está diciendo de que esta raíz tiene que dejar Israel y tiene que dispersarse por el mundo, así como por ejemplo el quiote, una vez que muere lo que es la planta del maguey, tiene que crecer y finalmente sus semillas ser dispersadas por el propio aire y por los alrededores de la tierra. ¿Dónde está? Esto es la dispersión. Por lo tanto dice 3. Este es Miqueas 5:3. Por lo tanto, Él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. ¿Qué quiere decir esto? La que ha de dar a luz. Se refiere no a una madre física, sino se refiere a un acontecimiento milagrosísimo que está dentro de las profecías de Isaías, donde vienen cosas maravillosas que aún no se han dado ni se dieron en la época de Jesús de Nazaret, como por ejemplo la resurrección auténtica de los muertos, de los israelitas, de los judíos en general. Se levantarán todos las grandes, las grandes cantidades de israelitas en todo el sentido de la palabra, paz para el mundo en general, armonía, cosa que hasta el momento no ha habido, como lo habíamos explicado. Por lo tanto, dice, entonces el resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel. Quiere decir que él mismo los llamará, así como están las profecías. Va a ser el llamado hacia Israel, este hombre llamado el Mosías. Y como lo he estado demostrando, este Mosías, pues ya nació y está en México y es el que les está hablando directamente. Bueno, pues ahora, entonces es esto lo que nos está diciendo. Por eso es que vamos a hacer este recorrido de México a Israel, porque es el recorrido que se va a hacer ahora. El primer recorrido fue de Israel hacia el mundo, hasta llegar a México. Pero ahora viene de regreso, ¿va? Y por eso estamos viendo estos videos. Vamos a ver el salto cuántico virtual directamente a Tel Aviv. Nos vamos a ir al parque de la independencia de Tel Aviv, teniendo en cuenta que la independencia fue en 1948, porque durante toda la dispersión Israel no tenía una nación propia. Vivían, y a partir de ahora comienza, de 1948, comienza el movimiento sionista a empezar a llamar a los judíos que están en el mundo. Pero pues a partir de ahora ya se está dando esta posibilidad y pues la única manera en la que las profecías surtan sus efectos de manera correcta es que el Mosías mexicano regrese a Israel en un momento dado y regrese ya sea como un jefe de nación
montado sobre un caballo, como lo he explicado, que sí como un gobernante prodigioso, o bien que regrese montado en un burro, como también lo dicen por las profecías, y que montado en un burro significa que es una persona humilde, de sencilla condición, trabajador, o bien un simple obrero, un servidor público, un gobernante sencillo, y o bien una persona normal como la que es ahora, la que habla. Y como decía por ahí, el texto llega a Israel y vamos a ver a dónde nos lleva. En el Parque de la Independencia, vamos al Parque de la Independencia en Tel Aviv. Y como vemos, vamos a caminar un poquito más. Y ahí están precisamente los magueyes nuevamente. Pero acá son magueyes igual, magueyes salvajes, magueyes de campo, que también son una familia de los Magen Espadín Azul, o Maguey Espadín Azul, pero acá sí se tienen una ventaja. De aquí, pues la ventaja didáctica es que acá sí los dejan morir hasta el final. Y si dan cuenta, alrededor ahí están amontonados los magueyes porque pues nadie los cuida, los dejan al natural y cuando eso sucede pues sencillamente van a morir los más viejos, pero siempre van a sacar una vara, un tronco, como un retoño, el cual lleva fruto. Este fruto son las semillas. Esto sucede ya cuando el maguey ya es viejo, ya llegó a su tiempo en el que maduró y pues si no se ocupó, pues se va a ir secando hasta podrirse, pero el tronco va a subsistir con sus semillas, las cuales cuando pase el viento o algo que sacuda la vara, las disperse por el resto de la tierra. Esto sería parte de lo que llamamos una analogía con la dispersión de los judíos hacia el mundo, de los reyes, de la casta del rey David, del rey David, se dispersa por el mundo, pero también hay otros camotes que nacen directamente de la raíz del maguey, como vemos, nada más que como no son arrancados ni trasplantados, pues terminan ahogados, sin sol y muertos debajo de las entrañas de sus propios magueyes padres. Así que no se ve fruto. Para eso es que, como explicaba, era necesario arrancar el maguey hijo, el hijuelo, para ser trasplantado en otra tierra y finalmente vuelva a venir otra vez, regrese a Israel como lo vemos hoy en día aquí. Y brotará un retoño del tronco de Isaí, digámoslo de otra manera, y brotará un tronco de la penca del maguey, y un vástago de sus raíces dará fruto. ¿Vale? Entonces un retoño brotará, ¿sí? Del tronco. Cuando dice retoño es el propio tronco. Pero esto, para que pueda surgir el tronco, necesita morir, o esa planta a punto de morir, para que surja ese retoño del tronco y de las semillas que darán fruto, que se tienen que dispersar por el mundo, y por otro lado el vástago que nace de su raíz. Otra vez lo leo ya para terminar. Y brotará un retoño del tronco de Isaí, y brotará un retoño de la penca de maguey, y un vástago de sus raíces dará fruto. Ahora sí, quedó más claro el versículo, por los que lo comparamos con un maguey. Un magen David sería un magen espadín azul. ¿Qué quiere decir magen? Quiere decir escudo, espadín azul. Hasta eso tiene nombre de guerrillero todavía,